Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con la analista en geopolítica Rosalba Lobué sobre todo el panorama energético. ¿Qué papel juega Venezuela en el tablero del ajedrez mundial? Hemos visto las declaraciones que se han dado en días recientes, lo conversábamos antes de irnos a la pausa, las presiones para que Venezuela e Irán vuelvan al mercado energético dado, bueno, el efecto rebote que han ocasionado las sanciones a Rusia, tanto para países en Europa como para el propio Estados Unidos, donde la inflación crece, el precio del combustible también. Pero, ¿qué hace falta para que esto termine de concretarse, Rosalba? Bueno, en el caso venezolano, entre Estados Unidos y Venezuela, pues se siguen produciendo estas mesas de diálogo que buscan precisamente, bueno, acabar con las sanciones, con este bloqueo económico que afecta no solamente a nivel interno las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, sino que está afectando al mercado mundial, de no solamente los recursos energéticos, vuelvo a traer a colación el área petrolera, el tema petrolero y sobre todo el tema energético, sobre todo porque para el desarrollo industrial de los países del mundo se requiere estos recursos energéticos. Entonces es clave y es estratégico observarlo. Por supuesto tenemos grandes amenazas en la región. Si queremos recordar un poco las recientes cumbres, la participación del presidente argentino en la cumbre de los BRICS, eso está marcando, al igual que Irán, que está manifestando ingresar formalmente a este mecanismo de integración, pues busca en materia energética el camino pudiera ser un poco más largo. Todo dependerá, por supuesto, entendamos que estamos hablando más allá de la posición político-ideológica en la que progresivamente va avanzando América Latina y el Caribe como parte del continente americano. También estamos hablando desde la posición de una nueva visión desde el Atlántico, y no desde el Pacífico, o al revés. Más bien hablamos que esta cooperación en el marco de lo que era una visión eurocéntrica del norte a partir del Océano Atlántico, ahora hablamos del Pacífico como un eje fundamental. Cuando hablamos del tema energético, es evidente que es necesario aún, más allá de los mecanismos de energías limpias, que es lo que se está tratando de promover para combatir todas estas amenazas al cambio climático, vemos que todavía en estos próximos 50 años todavía vamos a depender de los recursos energéticos, petróleo. Especialmente petróleo y especialmente el gas. Se habla que además este puede ser el último boom petrolero en los últimos años, dado lo que tú mencionas, de que el mundo va a migrar a esas energías verdes. Pero todavía estamos en una transición del gas como un recurso energético, por eso estamos hablando de las rutas que tienen que ver más orientadas hacia los nuevos gasoductos que existen y que están cruzando las distintas fronteras. Y que en el caso de Venezuela se requiere nuevamente inversión para recuperar todo lo que es la industria del gas, nuestra industria petrolera. Entonces allí está la cooperación estratégica con Irán, la cual, por supuesto, te lo decía en la pausa, todavía América Latina y el Caribe tiene una dependencia científico-tecnológica de los Estados Unidos. Y entonces para poder promover un desarrollo industrial soberano de todos los países del continente, estamos progresivamente, pues como lo impulsó el presidente Hugo Chávez Frías y le está dando continuidad al presidente Nicolás Maduro, precisamente la transferencia tecnológica en materia petrolera. Vemos cómo Irán va a comenzar en estos convenios recientemente firmados en esta ruta euroasiática o esta gira presidencial por Eurasia. Observamos una cooperación ahora de más largo aliento, como esta cooperación a 20 años en materia energética y en otras áreas también. Rosalba, hay una cooperación que pueda ser diferente, porque cuando hablamos de que aún dependemos de, digamos, la tecnología, de recursos de Estados Unidos en este sentido, pues tampoco la idea es pasar ahora a depender en materia tecnológica de otros países como Rusia o China, ¿no? Sino garantizar nuestra verdadera soberanía. ¿Cómo caminar a ello? Precisamente, si hablamos un poco de lo que es la economía de resistencia que ha impulsado Irán en estos últimos 43 años, va orientada a que progresivamente primero debemos, como lo explica Irán, de manera muy simple, primero debemos recuperar el parque industrial que tenemos, recuperar, reparar
Luego, cuando ya reparas, comienza el proceso de innovación. Por eso ha sido muy estratégico que el presidente de la República creara la vicepresidencia de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, precisamente orientado a que se pueda producir no solamente la transferencia científico-tecnológica, no es la dependencia de otras tecnologías de otros países, sino que aquí comience a darse un proceso de innovación científico-tecnológico y que nos Pero pueda muchas veces generar. nos han comentado que producto de las sanciones todos estos proyectos han decaído, ¿no? Entonces, ¿cómo sortearlo? Nos hablabas de esa economía de la resistencia, pero también sería importante negociar y seguir esa vía con Estados Unidos para eliminar las sanciones, ¿no? Y poder avanzar. Sí, bueno, estamos hablando en el caso cubano, por ejemplo, que son más de 60 años de un bloqueo y de unas sanciones. Hablamos de Irán, que tiene Sí. más de 40 años con bloqueos y con sanciones. Entonces, por supuesto que en el juego de la economía, en este momento pudiéramos decir que para Venezuela y América Latina es estratégico lo que está ocurriendo en Ucrania, no porque queremos que exista un conflicto bélico, sino porque precisamente producto de ese conflicto bélico se está dando una oportunidad. Entonces hablamos del cambio, en economía no existe vacío, hay un cambio de proveedor, un cambio de mercado. Una política pragmática. Mucho más pragmáticas, tenemos que luchar y combatir con una hambruna mundial. Entonces, precisamente desde esa perspectiva, América Latina y el Caribe, mediante un mecanismo de integración como es la CELAC, a través de los BRICS, está aprovechando esta nueva oportunidad que tanto Rusia como China como Irán ven como potencial incursionar en Venezuela particularmente y por supuesto como grandes proveedores hacia América Latina y el Caribe. Ahora, Rosalba, el papel de Estados Unidos en la región, cuando vimos una cumbre de las Américas con muchas inasistencias de países sumándose pues en rechazo a lo que ocurrió con la no invitación a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, y luego pues vimos declaraciones además del presidente de Rusia diciendo que el mundo unipolar dominado por Estados Unidos había llegado a su fin. ¿Hay un nuevo orden mundial desde tu perspectiva y qué tiene que hacer Estados Unidos para, digamos, no recuperar su hegemonía, pero no perder las relaciones comerciales que son importantes con América Latina? Bueno, Prela, sí, pero precisamente yo creo que estamos en el umbral del nacimiento de este nuevo mundo multipolar, del tercer mundo de Mao, como lo he explicado en distintas entrevistas, y ese tercer mundo de Mao habla más bien de la cooperación sur-sur, o lo que llamamos el nuevo esquema global hacia el sur. Y precisamente en este juego hablamos de lo que fue invisibilizado, ahora está nuevamente siendo visibilizado. Y es estas nuevas rutas aéreas, marítimas, comerciales, nuevos corredores del desarrollo a nivel mundial. En el caso concreto de los Estados Unidos, no podemos dejar de lado que entre los tantos proyectos que existen, por supuesto que Estados Unidos no va a dejar de estar participando en el juego económico mundial. Claro. Ya próximamente, en cuestión de menos de 5 años, China China se posiciona como la primera potencia mundial económica. Por eso hablamos, según las proyecciones que hemos visto. Según las proyecciones, por eso hablamos en concreto que Estados Unidos no va a salirse del juego económico, solo que todavía está la pugna por el continente americano. Y debe revisar su política. Estamos viendo lo que ocurrió en Colombia, el primer presidente progresista de Colombia, y lo que viene también en Brasil, que es otro gigante de Sudamérica y también está o pertenece a los BRICS. Serán relaciones más soberanas, más de equilibrio en las fuerzas de poder, pero para llegar a ese paso todavía debemos seguir caminando hacia un diálogo de paz, una diplomacia de paz, y bueno, sentarlo bajo el principio de, bueno, a nivel del pragmatismo económico, pero sentarlo desde el principio del respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, a la posibilidad de comercializar con cualquier país del mundo sin intermediarios, porque en el caso de los Estados Unidos es que Estados Unidos ha pretendido ser el gran intermediario económico
de la producción, del desarrollo, de decidir el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Y hoy por hoy, pues esta nueva multipolaridad habla de un comercio entre países sin intermediarios, un comercio más justo. Rosalba, vamos a revisar rápidamente las preguntas que tiene nuestra audiencia. Vemos de inmediato a Ramón Ramos, el líder aquí en la red social Twitter. Él le dice lo siguiente: ¿cuánto afecta la guerra entre Rusia y Ucrania a Latinoamérica? También usted mencionaba el tema de la crisis de los alimentos. Sí, bueno, más que afectar a América Latina, por supuesto, a nivel mundial, concretamente, principalmente África y Medio Oriente está afectando la crisis de los alimentos. A nivel de, por supuesto, no solamente proveer de cereales, de trigo, ya que Rusia se posicionó como el primer país productor de trigo del mundo junto con Ucrania, pues son grandes proveedores de cereales, especialmente para el África y el Medio Oriente. Eso hay que dejarlo, explicarlo, pero también de fertilizantes para el África, para el Medio Oriente y para América Latina también. Claro, el tema de las semillas para América Latina, hemos tenido en nuestro programa productores agropecuarios y expresaban preocupación, por ejemplo, en el estado Guárico, la falta de suministros, el tema del combustible, la falta del agua, les ha afectado. Entonces, claro, en medio de esta coyuntura, pues muchos se preocupan, pero también es importante conocer cómo se están ocupando para evitar. Más allá de afectar, es una gran oportunidad para precisamente intercambiar o favorecer la balanza económico-comercial en cuanto a un país más exportador, a una Venezuela más exportadora de estos requerimientos. No solamente Rusia o Medio Oriente, estamos hablando de países como por ejemplo Vietnam, los cuales requieren de Venezuela materias primas, madera y otros elementos, carnes, o sea, distintos elementos, carnes y cereales, granos incluso. Entonces estamos hablando de aumentar la producción no petrolera, claro, no petrolera en los distintos sectores. Por eso que en la gira presidencial por los países de Eurasia tuvo también un enfoque islámico. Además, por todos estos países, un punto que los une a todos. Pero además de ello, pues son mercados potenciales emergentes en donde se está requiriendo alimentos por parte de Venezuela y de América Latina. Alimentos, principalmente, por supuesto, también recursos energéticos y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la salud como parte del intercambio económico comercial. Entonces, en Venezuela y en América Latina está siendo una gran oportunidad como proveedores de alimentos para el mundo. Claro, no verlo, es decir, no que nos estamos aprovechando de una situación o que queremos que se extienda este conflicto, sino que en medio de estas dificultades hay que buscar también la forma de prepararnos y ver las oportunidades que también se están presentando, nuevos mercados. Gracias por estar con nosotros, Rosalba, en este espacio de argumentos, y gracias a ustedes también por participar. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenemos y otras preguntas, pero la invitamos a que por nuestras cuentas en las redes sociales pueda seguir esa interacción con nuestra audiencia. Nosotros nos despedimos. Al regreso nos vamos al panorama ya regional, nos vamos a trasladar hasta el estado Aragua, así que no se aparten, háganos llegar sus comentarios. Ya volvemos. Gracias, Rosalba, por estar con nosotros.